Estamos aquí para este webinar sobre Customer Experience y el rol del recursos humanos. Estamos con Juan Pablo Soto, que es en la función no solamente profesor asociado, pero también vicedecano, que es también dictando este curso conmigo desde hace unos años. ¿Cuántos años, Juan Pablo, tenemos? Ya, ¿cuántos años tenemos o cuántos llevamos dictando el curso? Perdón, porque... Ok. ¿Sí? No, ¿Cuántos mentira, años buenas tienes tú, tardes a Juan todos. Pablo? Buenas No, pues tardes a tenemos todos, ¿no? unos ¿Cómo? años juntos ya dictando este Sí, curso. ya. ¿Sí? Nosotros, de hecho, estamos ambos del área de Supply Chain Management y tenemos un enfoque de Customer Experience que, en la comparación con otros, a veces es un poco diferente, porque nosotros llegamos de la perspectiva de operaciones, ¿sí? Operations Management, pero obviamente también la perspectiva de mercadeo y también de recursos humanos, ¿sí? Entonces, para nosotros es un placer contar con ustedes hoy en la tarde o en mediodía. Yo espero que ustedes han tenido el espacio para tener un buen almuerzo. Y como mencionamos, estamos aquí con Juan Pablo Soto. Mi nombre es Marcos Thiel. Y nosotros queremos empezar solamente como un ramp-up sobre la pregunta, ¿qué tan satisfechos están ustedes con las siguientes marcas? Tenemos Claro, Easy o Cabify, Cocorico, Avianca. Y les invitamos a responder este pequeño menti que tenemos aquí preparados. El código, de hecho, es 23 58 10 y 0. ¿Sí? La pregunta, ¿cómo calificaría su experiencia con las siguientes empresas? Tenemos Avianca, Bancolombia, Rappi, Claro, Juan Valdez. ¿Sí? La página que ustedes por favor visitan es www.menti.com y el código es 23 58 10 y 0. Y está. La idea es si pueden entrar ahí, nos van contestando cómo es esa satisfacción que ustedes tienen y así comenzamos con algún tema para ir hablando. De verdad, como decía Marcus, un gusto mientras ustedes van entrando ahí, pues saludarlos, un gusto estar con ustedes hoy. Con Marcus, como él decía, llevamos ya varios años trabajando y dictando justamente este curso de Customer Experience, pero sobre todo también es un espacio de diálogo y de aprendizaje permanente, ¿no? Con cada una de las personas, organizaciones que tenemos la oportunidad de compartir. Es pues un proceso de aprendizaje y un proceso de compartir experiencias realmente muy enriquecedor. Y bueno, aquí veo que ya varias personas están respondiéndonos Sí. Y lo bonito y hay de... algunas variabilidades ahí importantes, ¿no? Sí, exactamente. Y para nosotros nos gusta como el comienzo también para ver cómo es posible que ustedes, como expertos interesados en Customer Experience, no llegan a una conclusión. ¿Qué pasa con las empresas en Colombia? ¿Sí? Tenemos una información que es el promedio. Bancolombia 7.3, Rappi 5.8, Claro 4.9, Juan Valdez 8.3. Pero aparte del promedio, nos interesa también la distribución. ¿Cómo es posible que ustedes ven una distribución de este tipo? ¿Quién quiere explicarlo? De la perspectiva de Customer Experience, imaginando Customer Experience Manager en Avianca, quizás han tenido mejores tiempos referente a eso, pero ¿cuál es su interpretación? Si ustedes estarían encargados en la gestión de la experiencia del cliente de estas empresas, y aquí pueden elegir Avianca, Bancolombia, Rappi, la montaña rusa aquí, ¿sí? Claro, una distribución también extraña, y el ganador, por lo menos aquí, Juan Valdez. ¿Quién nos quiere compartir por qué esos resultados? ¿Cómo interpretarían ustedes esos resultados y esa experiencia así como tan diversa? Tener en Rappi alguien de 10 y alguien de 0 es bien interesante, ¿no? ¿Sí? ¿O estaría algo que deberíamos así aceptar? ¿Sí? Creo Aquí que como... No sé, Adriana a se va a mí animar, me, Sí, ¿cierto? Adriana. sí, Dale, Adriana. gracias, Juan Pablo. Mira, estoy pensando como la experiencia está asociada a los productos, no necesariamente, bueno, en Avianca son vuelos, pero cada cual tiene un tipo diferente o un requerimiento diferente sobre el producto. En Bancolombia pasa lo mismo, de tal forma que lo que me estoy imaginando es que la experiencia o estas gráficas dependen de
digamos, esa expectativa que tiene el cliente sobre el producto, pero también del manejo que le dan a ese cliente específico, bien sea por sus características demográficas, por yo qué sé, características particulares, que impacta esa percepción y esa distribución que se genera para luego sacar el promedio. Me hace Sí. pensar como en eso. Sí, Adriana, muy importante que tú mencionaste diferentes expectativas. Cada cliente tiene quizás otro concepto, otras necesidades, expectativas, requerimientos. ¿Cuál estaría, también dirigido a los demás, lo más fácil? ¿Una empresa con muchos segmentos de clientes es más fácil de manejar o con un segmento específico? ¿Cuál estaría su percepción sobre eso? Yo Sí, creo porque- que con un segmento específico. Carolina, por favor, sí. Sí, yo creería, pues frente a la pregunta que tú haces, Marcus, creo yo que es más fácil un segmento específico, es más sencillo porque ya está delimitado como su interés, el arquetipo, su naturaleza, mientras que en una diversidad de segmentos es más difícil mantener o generar experiencias enriquecedoras a todos por igual, porque somos, el hecho de ser segmentos diferentes, esperamos también cosas diferentes y vivimos cosas diferentes. Sí, sí, exactamente. Normalmente es más fácil si tenemos un segmento especificado para identificar las expectativas, necesidades y desarrollar la experiencia alrededor de exactamente estas expectativas. Este nos apoya para, en el caso ideal, tener una distribución mucho más delgadita casi para decir, ok, tenemos los procesos en la creación de experiencia bajo control. Pero cuando tenemos diferentes segmentos, también es una exigencia, un modelo de negocio en nuestra forma de responder. Juan Pablo. No, iba a mencionar que sí, y que aquí puede haber varias interpretaciones de esa diversidad en la experiencia, y como mencionaba Adriana inicialmente, varios segmentos pueden tener necesidades distintas, pero incluso también puede ocurrir una cosa ya no atribuida a los segmentos, sino qué tan bien y qué tan consistente es la experiencia en esas organizaciones. Porque con mucha frecuencia también nos encontramos en que a veces nos va muy bien y a veces nos va muy mal. Y eso ya el problema es diferente, porque siendo nosotros del mismo segmento de mercado, posiblemente estamos viviendo cosas distintas o personas que dependiendo de con quién le tocó y a quién pudieron atender, pues tuvo una experiencia u otra. ¿Qué tan fácil es para ustedes encontrar que eso ocurra? ¿Les ha pasado eso? Digamos que van a la empresa y a veces les va bien y a veces les va mal. ¿Qué sensación les está generando eso? No sé, pienso un poco también como en la cultura del manejo del cliente, ¿no? Porque cuando, digamos, pienso cuando hay estabilidad sobre el manejo de, cuando hay una estabilidad, una identidad en cómo esperamos manejar al cliente, que sea la experiencia del cliente, que se desarrolle el proceso de gestión del cliente y lo manejamos de la misma forma que es cultura al final del día, pues es probable que la experiencia sea mucho más estable. Mientras que si no hay ese foco en el cliente o haber permeado la cultura organizacional de una forma específica en la cual se quiera trabajar, pues probablemente la experiencia puede fluctuar significativamente. Sí, muchas gracias, Adriana. Luis Eduardo, ¿tú quieres comentar algo también? Sí, hola a todos. Yo de pronto viendo un poco las gráficas, yo pensaría que también depende de los puntos de contacto con el cliente. Es decir, en mi experiencia, Juan Valdés, el único punto de contacto que yo tengo es cuando yo voy, pago, pido un café, selecciono algo de panadería, no sé, y recibo mi producto y me lo como en el ambiente que ellos hayan dispuesto. El punto de contacto es muy preciso. Mientras que de pronto en Bancolombia los puntos de contacto pueden ser diversos desde una llamada telefónica, desde ir a el banco, desde pedir un extracto virtual y de pronto ahí es muy difícil encontrar estándares en torno al servicio al cliente. Esto es como McDonald's. Uno va a un McDonald's acá y en la China y la hamburguesa es la misma. Pero de pronto en cada uno de los puntos de contacto que uno puede tener con Bancolombia, Rappi, Avianca,
la experiencia puede ser inmensamente diferente. ¿Y tú Sí. crees que, digamos, eso que mencionas es un tema bien interesante, porque estamos viendo variabilidad en esa experiencia y variabilidad en la calidad del servicio? ¿Cómo ves tú a una organización que de verdad en cada canal tiene una experiencia completamente distinta y que mientras que por el call center lo tratan mal, lo enredan y todo, presencialmente sí hay una sonrisa y lo atienden bien? ¿Tú crees que eso es consistente con la organización? Uy, no, Juan Pablo, definitivamente no. Y yo creo que es algo que estamos viviendo y es que a todos nos gusta, o sea, cuando encontramos un canal por el que nos tratan mejor, ese canal es al que siempre vamos a acudir. Mientras que lo que están haciendo las organizaciones de pronto es buscar establecer canales de comunicación, digan ustedes ahorita con la tecnología un chatbot, pero a nadie nos gusta que nos atienda un chatbot. Entonces uno siempre trata de buscar esos otros canales y la experiencia resulta compleja, por decirlo menos. Ujú. De acuerdo, muchas gracias, Luis Eduardo. ¿Hildaura? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bueno, yo quería sumar algo con referente a lo que han dicho y es que el tema de la cultura a veces cuesta permearla con los empleados directos y cuando estos servicios están tercerizados es mucho más complejo y creo que eso también contribuye a que no se vea esa homogeneidad de la atención que de pronto sí la tiene definida la compañía, pero no se logra apropiar a esos niveles por la tercerización. Y no solo un tercero, sino 5 terceros atendiendo tu canal. Sí. No, Tienes razón. ahora es que está algo que desde mucho tiempo, y hay muchos estudios que muestran que el outsourcing de call centers, si tú haces referencia a a veces no son los sistemas de incentivos adecuados. Las empresas están comunicando de su cultura, de sus valores, pero tienen sistemas de incentivos que no están alineados con los motivos para llamar a un call center. ¿Cuándo llamamos a un call center? Cuando tenemos un problema o cuando queremos algún cambio del contrato. Entonces, estos son momentos críticos y nosotros respondimos con outsourcing, personas que están pagados por números de llamadas atendidas, ¿sí? Y así tenemos, y también, esta discusión de chatbot, obviamente estamos en esta transformación digital. Pero la pregunta también es, y es relacionado con el tema del día de hoy, ¿cuál queda el rol del ser humano en si todo al final está estandarizado con máquinas, con inteligencia artificial? ¿Sí? Gracias por esta pregunta, Hildaura. Pedro, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, sí. Aló. Perfecto, muchas gracias. Creo que yo quería agregar algo a lo que estabas diciendo y es que pues, la experiencia del cliente es algo que es un constructo subjetivista. ¿Por qué lo llamo así? Porque todos están basados como, obviamente son personas, son comportamientos y tratan de estandarizar el comportamiento de la forma de actuar de una persona es muy compleja, ¿no? Entonces, todos vivimos la experiencia desde nuestro imaginario, lo que pensamos que podríamos tener como experiencia. Entonces, creo que cuando nosotros calificamos la experiencia, estamos atados a diferentes factores que si bien yo puedo estandarizar un proceso, hay otros que yo no puedo controlar, como el momento en el que me está atendiendo, si verdaderamente me están cumpliendo la necesidad. Lo que siento que pasa en las organizaciones actualmente es que todas están centradas en su producto, en ofrecer algo que demanda el mercado, pero no se ha tomado el tiempo de medir si esa verdadera solución que le brinda el mercado está alineada con los verdaderos intereses del cliente. Entonces, ahí es cuando tenemos esas conexiones, cuando logramos ver que existen esas diferentes aristas en la experiencia. Eso es lo que considero que pasa y por eso se dan esos diferentes niveles de experiencia. Porque yo puedo tener una necesidad, otra persona tiene otra necesidad y la empresa me está brindando otra. Entonces, todo va en una línea diferente, lo que hace que se experimenten diferentes, valga la redundancia, experiencias. Pedro, de acuerdo, eso que estás diciendo es muy interesante y tienes mucha razón. Hay una cosa, sin embargo, y es que las organizaciones, de una u otra manera, en un mundo como en el que estamos, que en serio es un mundo competido, pues tenemos que buscar los mecanismos para precisamente traspasar eso. Desde lo que nos decía Hildaura incluso, de cómo
el outsourcing o cómo trabajamos con otros partners, hasta cómo lidiamos con esas experiencias y cómo podemos construir experiencias consistentes, digamos, que atiendan esos segmentos, es algo que precisamente es parte de esa discusión y ese diálogo de cómo vamos mejorando y cómo vamos dando respuesta a esto. Obviamente, no se trata de dar siempre 100% respuesta a todo. A veces es más caro poder dar respuesta a lo que cada cliente quiere que poder sacar o que tener un servicio, digamos, a cierto nivel. Pero en ese equilibrio sí creo que todavía nos falta mucho analizar, entender y comprender ahí a los clientes, entender cómo se diferencian los segmentos de mercado, las expectativas y entender cómo nosotros desde la organización trazamos precisamente, como decía Marcus, procesos y no procesos rígidos. Pueden ser procesos completamente flexibles, pero también cómo trabajamos con una cultura que de verdad esté orientada precisamente hacia esa mejor experiencia del cliente, ¿no? Entonces, ahí justamente están los retos. O sea, esta charla inicial o esta introducción inicial la queríamos proponer por eso, porque hay muchas organizaciones que justamente estamos lidiando todo el tiempo con ese reto de poder tener una consistencia en la experiencia y con ese reto de poder cubrir diferentes segmentos que además van cambiando. Nosotros vamos cambiando el gusto. Y hoy yo quería una cosa y mañana quiero otra distinta. Cuando ya me han preguntado y ya supuestamente yo ya la empresa sabía lo que yo quería y yo cambié mis gustos porque soy una persona cambiante. Entonces, en este mundo se vuelve más complejo, más difícil y es donde más atención tenemos que prestar. No es desistir, sino que es donde más tenemos justamente que empezar a trabajar en estas temáticas. Marcos, ¿sí? ¿tú quieres Y si comentar? nosotros pensamos en casi de la perspectiva también de operaciones, ¿cómo nos gustaría tener esa distribución? Normalmente llegamos a algo así, ¿sí? Alrededor de un valor alto y una dispersión pequeña, que muchos o todos están casi contentos. Esto significa tenemos el proceso bajo control, tenemos la experiencia bajo control, pero las empresas, y Adriana mencionó esto al comienzo, buscamos de satisfacer muchos segmentos, ¿sí? Porque así cada segmento podría darnos ganancias, ¿sí? Ventas, pero estamos lejos de una distribución como vemos aquí, ¿sí? Este debería ser un caso ideal. Cuando no es así, tenemos potencial para mejorar. La pregunta es cómo cerramos la brecha. Ustedes mencionaron una forma es vamos a contratar máquinas, vamos a usar inteligencia artificial, chatbots, etcétera, y así garantizamos una experiencia. Pero la pregunta es qué hacemos con el ser humano. Así una segunda pregunta que también es algo, ¿sí? Tratamos algo político, pero que espero que ustedes aceptan esta pregunta. ¿El salario mínimo en Colombia es demasiado alto o demasiado bajo en su concepto como gerentes, como personas con conocimiento de los mercados y de los retos? Entonces, la pregunta a ustedes, solamente para dar una percepción. Si hablamos del salario mínimo, si hablamos del factor humano en nuestros sistemas de la creación de valor, experiencias, el salario mínimo está muy alto en Colombia, está muy bajo o es exactamente como debería ser en su percepción. Entonces tienen esas tres alternativas: too high, too low, or perfect just as it is. Es en el mismo código, en el mismo sitio donde estábamos, que hay que contestar. Sí. Quizás a ustedes les gusta este color, ¿sí? Pero, ¿sí? Ya 6 diciendo es demasiado bajo, ¿sí? Pequeña pregunta, ¿cuál es la tasa de informalidad en este país? Adriana, ¿qué? ¿Tú tienes tu micrófono apagado? No, ya, sí, gracias, Marcos. No, estaba hablando de la tasa de desempleo 11% reportada justamente ayer o en esta semana, Pero pero la de 13.7. informalidad no la tengo. Informalidad en el OECD, lo más alto, 53%, ¿sí? 53%, en el sector de servicios hasta 70%. Entonces,
podemos también argumentar, para muchos empresarios en este país no es suficiente el valor del trabajo para pagar un salario mínimo. Los empresarios no tienen el favor de dar a las personas un contrato fijo, ¿sí? Pero todos ustedes están de acuerdo, es demasiado bajo. Quizás podemos pensar, ¿cómo es posible que una familia sobrevive con esto? Pero si ustedes piensan ahora desde el concepto de productividad, tenemos el salario, ¿cuál valor deberían ustedes como empresarios también tener en cuenta para responder a esta pregunta? Porque si 53% de informalidad, podría ser diferentes razones, porque quizás uno también busca la informalidad, porque no quiere trabajar bajo un contrato fijo, pero creo que muchos estarían felices y no reciben estos contratos. ¿Cuál podría ser la explicación por parte de los empresarios? Sí, es obviamente algo ¿sí? que no es tan fácil en esos días quizás exponer esas posiciones, ¿sí? Pero quizás las personas no están suficientemente productivos. La transformación de su salario en algo que recibe la empresa como retorno es no suficientemente grande para garantizar que yo te doy el salario mínimo, más prestaciones, más transporte, porque yo quiero un retorno a este salario, ¿sí? Y nosotros vamos a mencionar ahorita también, porque quizás deberíamos aumentar el salario y aquí podríamos solucionar muchos de los problemas que nos enfrentamos en la sociedad. Pero gracias por este voto tan claro. Nunca hemos tenido un voto tan claro referente a esta pregunta, ¿sí? Sí. Pero ahora, Hay un consenso grande en todos hoy. Sí, revisan estos son los 53. Aquí son las cifras, también cómo ha desarrollado, pero si movemos hacia el contexto, fue hace unos años, si nos permiten por favor usar estas cifras todavía, pero no solamente es importante la informalidad, pero también la productividad. La productividad es en amarillo, la informalidad en naranja. Y aquí podemos ver, ¿sí? Con más informalidad tenemos menos productividad. Entonces, así podríamos decir, llevamos la gente a ¿sí? Y así es también para nosotros muy importante de crear sistemas competitivos. Un empleado debería tener un retorno a la inversión desde su salario. Y si pensamos, por ejemplo, en comercio, reparación, restaurantes y hoteles, ¿sí? El sector de la esperanza, la productividad del empleado está muy baja, tradicionalmente de acuerdo con estos estudios. Entonces, si no estamos tan productivos, si los salarios están bajos y normalmente deberíamos pagar más, si buscamos estabilidad en el desempeño, entonces este es el futuro de la Customer Experience. Yo estaba pasando ayer por McDonald's, no por antojos, pero por tiempo. Yo estaba directamente llegando a la caja y hasta dicen, no te atendemos más aquí pagando de esta forma. No, tú tienes que pagar en este kiosco. ¿Es este el futuro para Customer Experience? Kioscos, autoservicio. Pedro, ¿qué es tu percepción sobre esto? Pues Marco, yo creo que ahí depende mucho del sector al que uno le apunte. Yo actualmente trabajo en una empresa donde las personas, por más de que tengan acceso a otras herramientas o formas para acceder, siempre siguen prefiriendo el canal presencial sobre el virtual, porque hay temas de experiencia que están asociados a conocimiento que a muchas personas le cuesta. Entonces, por ejemplo, no todo el mundo está acoplado a utilizar mecanismos electrónicos para hacer sus transacciones, sino que prefieren ir a visitar una sede de una oficina para volver a hacer todo manual, por más de que tengan la herramienta, la practicidad, entendiendo que hay segmentos, hay compañías en donde es más fácil identificar segmentos y hay otras que es un poco más complejo porque, pues, identificar esfuerzos, por ejemplo, para la que yo trabajo es muy complejo identificar los diferentes segmentos porque,
pues como que pueden ser todos y pueden ser muchos y muy pocos al mismo tiempo. O sea, es un ejercicio bien complejo. Yo trabajo para la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces tenemos los no matriculados que pueden ser potenciales clientes, los matriculados que dentro de los matriculados están los pequeños, los micro, los macro, cada uno con unas necesidades diferentes y todos con una intermediación para acceder a nosotros de forma diferente. Entonces siento que pretender uno destinar a la tecnología como el futuro no necesariamente puede ser la solución, porque pues entiendo, por ejemplo, para mi caso que lo vivo potencialmente todos los días, hay personas que siguen visitando para hacer trámites que están completamente virtualizados, pero siguen visitando las sedes todos los días. Y son 20.000 clientes que se atienden al día con servicios que están completamente automatizados. Entonces, uno ahí es en donde empieza a cuestionar si el papel de la tecnología es desplazar a las personas o únicamente servir como canal o puente para poder, digamos, brindarle soluciones, o alternativas, pero no que sea pues como lo único, lo exclusivo a lo que deberíamos apuntarle. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, porque nosotros pensamos muchas veces que todo podría ser virtual, pero también hay clientes, segmentos que todavía quieren el contacto. En este contexto también la pregunta, por ejemplo, ¿cuándo recibieron ustedes la formación por parte de su banco en el uso de la plataforma? Yo nunca, quizás podría ser yo, ¿sí? Pero a mí nunca me ofrecieron cómo vas a hacer una transferencia, cómo vas a hacer Entonces hay clientes que dicen, mira, yo quiero que me cuidan, que me tratan bien, porque yo percibo una experiencia, no solamente la transacción y la solución del problema. Y así llegamos a algo que para quizás unos de ustedes es una sorpresa, ¿sí? Nosotros normalmente, cuando hablamos con empresas, están de acuerdo, queremos la rentabilidad, queremos el crecimiento de ingresos, queremos tener más segmentos, queremos, ¿sí?, muchas cosas, y estamos también en favor a la lealtad. Pero ahora empieza el problema. La lealtad tiene es una cadena causal, la satisfacción es un ingreso a la lealtad. Pero ¿cómo llegamos a la satisfacción? Recordamos, ustedes no están tan satisfechos con las empresas en Colombia. Hasta la estrella en esta votación, Juan Valdez. Si Juan Valdez es tan bueno en la experiencia, en la satisfacción, ¿cómo fue posible que haya llegado con éxito Starbucks y también Tostado, ¿sí?, éxito relativo, ¿sí? Entonces, así llegamos al concepto de la creación de valor de un servicio. Mejoras de calidad. Aquí también tenemos la palabra que usamos, la productividad, ¿sí? ¿Sí? Y con este también tenemos una disminución de costos. Esta relación no vamos a tratar tanto aquí, ¿sí? Pero el comienzo, de acuerdo con este esquema, el Service Profit Chain tiene años, ¿sí? Es un concepto muy famoso, pero empieza con los empleados. La lealtad de los empleados. En el momento ustedes nos han dado palabras como la cultura. ¿Cómo podemos crear una cultura cuando cambiamos nuestros empleados cada 2 semanas? Cuando ustedes van a su restaurante favorito y cada vez cuando llegan allá van a decir, otra vez otros meseros. ¿Qué nos dice cuando hay siempre otros meseros allá? ¿Qué pasa si los cajeros, los que nos atienden, que en el banco, ¿sí?, que no nos saludan con el nombre? Entonces sacamos la personalización del contacto y aquí podemos también, el empleado debería ser satisfecho. Debería tener capacidades que también usan de una manera exclusiva para nosotros. También podemos ver la lealtad, también tiene relación con la calidad y la productividad. Este es un concepto que nos encanta tradicionalmente, ¿sí? Y también pensando ahora, ¿por qué pagamos tan poco a los empleados en servicios? ¿Cuál es su respuesta? Si este conocimiento existía desde décadas, ¿por qué pagamos tan poco a los empleados en servicios? Marcos, aquí, antes de darle el espacio, un par de cositas que creo que son importantes. Si uno
Y como Marcos menciona, si nosotros queremos dar una buena experiencia, podemos dar un buen valor de servicio y generar satisfacción en el cliente, es muy difícil si estamos tratando mal a nuestros empleados o si nuestros empleados están mal pagos o si nuestros empleados están mal, ¿no? Y ahorita, como mencionaba Pedro, tal vez el futuro no va a ser la tecnología y todo automatizado. Seguimos necesitando en un entorno de estos donde tenemos que saber adaptarnos, poder entender contextos, tener habilidades para poder responder ante ciertas peticiones de una forma particular. Necesitamos antes empleados más empoderados. Entonces, tal vez una cosa que podríamos decir es, queremos pensar en experiencia del consumidor y experiencia del cliente. Comencemos por plantearnos la experiencia del empleado. ¿Cuál es el customer journey, o mejor, el employee journey dentro de nuestra organización? ¿Cómo se está sintiendo él en los diferentes ámbitos de su desarrollo como persona, como profesional? Y cómo eso, realmente, cómo nuestra organización se vuelve un potenciador para lograrlo. Si no empezamos desde ahí, entonces ya empezamos a tener algún tipo de problemas. Y como menciona Marcus aquí, es muy importante todos estos elementos alrededor del empleado si queremos llevarlo realmente a una experiencia diferente y singular. Y a la final, también podríamos hablar del tema de productividad y cómo desde esa perspectiva también podemos ser más productivos. Sí, y así, desafortunadamente, encontramos organizaciones que se encuentran en este ciclo, ¿sí? Es complejo, ¿sí? Pero empezamos quizás con pagamos salarios bajos. Este es porque así ganamos más como empresas, pero quizás no es la forma correcta, ¿sí? Porque vimos también, ok, no pagamos tanto para la formación. Los empleados quizás están aburridos con su trabajo, no están satisfechos, pero no solamente es el ciclo que tenemos aquí que ya suena mal, no, también en la conexión a los consumidores. Un empleado que no está satisfecho, ¿cómo va a comunicar satisfacción, una buena forma de atender, la flexibilidad a los diferentes segmentos? ¿Sí? Y si se enfrenta el consumidor con un empleado insatisfecho, con una actitud de servicio pobre, ¿cómo logramos al final la lealtad? ¿Sí? Que nosotros, al contrario, buscamos es algo de esta forma. Salarios quizás y beneficios por encima del promedio. Se intensifica el esfuerzo de selección, entrenamiento extensivo, etcétera, etcétera. Y así hay estudios empíricos que muestran, este podría ser el ciclo de éxito que al final también nos lleva a este. Pero estaría demasiado fácil decir, vamos ahora a aumentar los salarios y tenemos todos los problemas solucionados. Porque tenemos también, si hablamos de estos resultados, si no pagamos bien, recordamos hace unos 5 años que pasó en el Decameron Barú. Decameron Royal Barú. Unos perciben como estrella de la cadena, pero 730 turistas fueron desplazados a otros hoteles. ¿Por qué? Fue una discusión sobre el incremento salarial, ¿sí? Pero el impacto no solamente fue noticias, no, también cómo comunican estos huéspedes de estos Decameron Barú esta experiencia, que personas salen porque no perciben un salario suficientemente alto. Marcos. Sí, Juan Pablo. Y aquí viene la pregunta, no, precisamente para dar introducción a lo que a la diapositiva, lo que viene y es posible entonces pagar bien, ser más productivo y poder tener buenos resultados. Esa es la pregunta que nos saldría ahorita, ¿no? Y tal vez lo que les queremos contar es precisamente unos de los casos, estos son muchos los casos que hay donde podemos ver cómo ese ciclo de éxito que Marcos mencionaba funciona y cómo se puede dar. Y obviamente, como él dice, no es un tema de hacerlo de la noche a la mañana, solo subimos los empleados y subimos los salarios y todo lo demás se arregló. No, aquí hay todo un proceso, todo un cambio cultural y todo un trabajo detrás que lleva a que precisamente tengamos buenos resultados. Entonces aquí les vamos a presentar a continuación precisamente uno de esos ejemplos y casos icónicos en lo que se trata y en lo que se refiere a poder hacer las cosas de forma económica, competitiva, pero tratando bien a los empleados. Si quieres, avancemos, Marco. Y hacer las cosas bien, ¿sí? Nosotros empezamos quizás con Viva, ¿sí? ¿Cuáles las noticias de Viva en estos días? ¿Sí?
Viva Air en Colombia suspende vuelos y deja varados a cientos de pasajeros. Pero tenemos un presidente que directamente ordena a Satena de apoyar al cliente. También se ofreció LATAM. LATAM, quizás tampoco altruista, para posicionarse a los clientes en términos, estamos apoyándote, ¿sí? Pero, y Avianca también. Avianca también, ¿sí? Pero Viva Air, y aquí lo siento, error de periodistas, no es aerolínea pionera del modelo de bajo costo. Pionero de este es de hecho Southwest Airlines, que fundó su modelo de negocio en el año 1971. ¿Cuál es ahora? Para nosotros esos son unos datos para mostrar el tamaño que ellos tienen, ¿sí? Pero es un modelo de negocio de bajos costos, pero al mismo tiempo una de las aerolíneas más seguras del mundo. ¿Cómo es ahora posible que ellos ganaron premios por una excelente calidad de servicio? Unos de estos participantes en los cursos dicen, pero mira, no tenemos la capacidad económica de pagar salarios altos. Tenemos una realidad económica en donde el modelo de negocio es basado también en costos no tan elevados. Entonces, Porter nos dice, tenemos que disminuir los costos en cada elemento. Pero quizás no han leído bien Porter, ¿sí? Entonces, por favor, nos explican. ¿Cómo es posible que ellos no tienen un servicio sin lujos, pero una excelente calidad de servicio? ¿Quién podría explicarnos eso? ¿Será que eso está una cosa en contraria a la otra? Buen servicio, bajos costos, bajos precios con buen servicio, ¿eso tiene que ir en contraria? ¿Qué opinan? ¿Quién nos quiere comentar así? Adriana. Sí, no encuentro una relación directa entre uno y otro, porque una cosa es, el servicio lo elige el consumidor, en mi opinión. Entonces, cada cual, de acuerdo a sus gustos, preferencias, elegirá el tipo de servicio que quiere tener, o el tipo de producto, perdón. Y el servicio es el que provee esa interacción personal entre representante de empresa y cliente. Así que simplemente es, si el servicio y esa cultura y esa perspectiva integral de cómo tratamos a nuestros clientes tiene la calidad que genera esa satisfacción del consumidor, y el consumidor ha elegido el producto que quiere tener, pues no es una relación directa, simplemente es, ok, ¿qué es lo que estoy percibiendo por lo que tomé la decisión de adquirir? Es simpático en todo caso ver lo que está mencionado ahí, ¿no? Aunque no tengan lujos, es la aerolínea con menor cantidad de quejas de clientes durante 13 años seguidos. La gente está contenta, muy contenta. Y esto es raro. Creo que la gente ayer y antier no estaba tan contenta con Viva Air, con todo lo que ha venido pasando, ¿no? Pero esto también tiene, Adriana, que hacer con un argumento que tú mencionaste. Tiene que hacer con las expectativas. Estar en vuelo no requiere quizás, nosotros hacemos siempre referente a Bogotá, Medellín, 25 minutos, ¿sí? Centro de Bogotá hasta Unicentro, 1 hora y media. ¿Es necesario tener un tutti frutti al clima, al tiempo, ¿sí? ¿O podemos sobrevivir en este momento bajo expectativas diferentes en el avión? Por ejemplo, llegar de una manera puntual, ¿sí? Tampoco pedimos nuestras maletas. Y así llegamos a aspectos de decir, mira, mi expectativa de moverme de A a B no requiere un servicio lujoso, ¿sí? Enough value business model. Y así cumplen perfectamente con las expectativas de su segmento de mercado. En una gran diferencia fue o es de este modelo con Viva Air, ellos no tienen hidden fees, ¿sí? En Viva, en mi experiencia, cuando estaba revisando esto, uno está añadiendo equipaje, etcétera, etcétera, y al final sale más costoso que otras aerolíneas. Pero parte, ¿sí? No, te iba a decir que aquí en el chat tenemos un par de comentarios. Perdón, sí. Que dice que sí, nos dice Carlos Flores que sí se puede tener un excelente servicio a bajo costo, sí hay una alineación, un alineamiento del equipo de colaboradores centrado en el cliente.
Y Fabián, colega nuestro aquí también en la facultad y que también conoce mucho de Customer Experience y también es un experto en este tema, nos dice que precisamente en Southwest Airlines tenemos una construcción de cultura corporativa por más de 40 años, con un modelo operativo que es excelente y que precisamente ha dado muy buenos resultados. Quería hacer un comentario también en el ejemplo que nos pones del desplazamiento aquí en Bogotá o el desplazamiento de los 25 minutos de Bogotá a Medellín. Y es que, como mencionas de expectativas, y Marcus lo menciona mucho, ¿no? Si el taxista, por ser 1 hora y pico que tardamos a Unicentro, nos va a ofrecer el jugo, tal vez salimos corriendo del taxi, ¿no? Mientras que en el avión nos enfadamos porque no nos han dado el jugo, ¿sí? Y siendo mucho más tiempo el que pasamos en el taxi. Entonces, sí hay un tema ahí de expectativas, como tú mencionas, frente a lo que se está dando en el servicio, pero no necesariamente todo lo que estamos ofreciendo. Puede mejorar el servicio en algunas cosas y también a veces estamos perdiendo cosas que el cliente sí que está necesitando y que está esperando en ese momento. Sí, no, y así tenemos un aspecto clave. ¿Sí? Los de mercadeo ahora van a tener un pequeño choque, ¿sí? Porque aquí dice los empleados primero, el cliente segundo y los accionistas tercero. Pero detrás de este es una lógica, ¿sí? En una manera muy simple, si el empleado, ¿sí? Está contento, y así podría ser el salario, podría ser la cultura, podría ser el ambiente, podría ser el liderazgo, podría ser el propósito. Pero si el empleado está contento, se transforma también a la satisfacción del cliente, ¿sí? Porque es más motivado, más amigable, más productivo, más puntual. Y si el cliente está contento, como vimos, vamos a vender más, vamos a tener menos costos en la adquisición, vamos a tener también como accionista, ¿sí? Un mejor retorno a la inversión. Pero ¿qué pasa también? Pueden imaginarse que empleados están contentos que al final también son parte de los accionistas porque disfrutan ser parte, ¿sí? Y Fabián mencionó la cultura creada con mutuo respeto, compromiso, causa que esta aerolínea casi no tiene paros, ¿sí? Que ellos están cumplidos y la satisfacción. Hay una cifra, es empleados por avión, ¿sí? Entonces tomamos el número de empleados de la empresa y tenemos dividido por el número de aviones. La tasa de aerolíneas típicas es normalmente alrededor de 120 empleados por avión. En una aerolínea como Southwest Airlines, la tasa hoy en día es 66 empleados por avión. Si ustedes, para ese número de aviones, para ese número de pasajeros, tienen tan pocos empleados, por favor, aumentan el salario también. ¿Por qué? ¿Qué nos interesa? No es el salario en una forma aislada. Nos interesan los costos totales de la operación. Y así es a veces mucho más económico, y no solamente es el salario, pero un ingrediente, pagar más si este se transforma en productividad. Y así también. Nosotros tenemos hoy en día en Colombia discusión más dinero, más subsidios, más. Pero lo que a mí me hace falta es ser más productivos, ¿sí? Y ¿sí? Perdón, Juan Pablo. No, si quieres termina la idea para poner otro ejemplo aquí adicional, pero termina la idea de la No, productividad. es simplemente algo que a veces me hace falta, ¿sí? Hablamos siempre de más paros y en la calle para hacernos más competitivos. No va a funcionar. Más salario, sí, pero deberíamos exigir más productividad. Si no, aumentamos de una manera bella la inflación y esto estaría fatal. Ahí entonces, Marcus, un tema que quería complementar aquí para que no se piense que, por ejemplo, este es un caso aislado, ¿no? Sí. Hay un caso muy bonito de una empresa en España, yo creo que ustedes la deben conocer algunos de ustedes, Mercadona, es una cadena de supermercados, tiene más de 1.400 supermercados y es una cadena que le paga mejor a sus empleados que todo el resto de la industria. Les cuento que durante todos los años de crisis desde el 2008,
Es la única cadena que ha seguido contratando, que ha seguido creciendo y que ha seguido estando mejor. Y de hecho se pueden dar el lujo en varias cosas. Tener a los empleados felices hace que ellos, por ejemplo, no necesiten hacer control de inventarios. ¿Ustedes se imaginan lo que es manejar 1.400 supermercados sin tener que hacer control de inventarios? Y es que una de las causas más importantes de pérdida en este sentido y por la cual todas las cadenas están siempre controlando y controlando el inventario es la pérdida interna, por robo interno. Pero aquí no hay un empleado que quiera perder su puesto, porque saben que hay muchos más detrás tratando de entrar allí, porque se sienten bien, se sienten realmente acogidos. Es una empresa que, solo doy un ejemplo, pues ya por aras del tiempo para no demorarnos, pero las mujeres que están en embarazo del 6º mes ya pueden salir a disfrutar su licencia y el gobierno les paga 4 meses, pues ellos ajustan un año entero de pago en la licencia de maternidad para que puedan estar con su bebé. Luego tienen jardines escolarizados y adaptados a los horarios de las mamás y todo, y tienen todos los derechos completos. Y eso hace que, al contrario, cada empleado se siente parte de la organización. Y cuando se miran las tasas, como les decía, de ventas, de crecimiento, los consumidores, lo que piensan, realmente eso se traduce en una empresa mucho más productiva, que deja muchos más beneficios y que sigue en un ciclo positivo de éxito, digamos, creciente. Entonces, no necesariamente mejorar el margen y estar explotando entonces a los empleados por tener un margen mayor es la mejor solución. Recuerden que el objetivo finalmente es poder tener un mejor margen para poder generar mayor valor, ¿no? Entonces, si quieren, miremos acá entonces el tema de las 3 T's. Ya. Sí, el 3T es uno de los conceptos que presentamos en este curso, que nosotros también ofrecemos en la facultad. Angie va a mencionar esta ahorita más tarde, en donde también podemos ver si el Service Encounter, el momento de la verdad, ¿sí? Deberíamos no solamente enfocarnos en el buen producto, los tangibles ricos en el restaurante, ¿sí? También deberíamos tener los procesos bajo control y, por favor, también el trato, ¿sí? Pero los procesos de gran parte están ejecutados por seres humanos y así podemos también ver la cultura, el rol del ser humano en la experiencia del consumidor para una diferenciación en el mercado todavía existe, ¿sí? O vamos a llegar a servicios estandarizados en donde tampoco tenemos una gran diferenciación en el mercado. Sí, las empresas están en muchos proyectos hoy en día, pero, y este es parte del mensaje del día de hoy, no simplemente piensan en disminuir los costos, nos hacen más productivos. ¿Sí? Como ustedes ven en los ejemplos de Mercadona, en el caso de Southwest Airlines, pero también tenemos otro que es Ritz-Carlton. Ritz-Carlton tiene una cultura muy particular, también con un trato de los seres humanos muy particular, en donde también dicen, señoras y señores, sirven a señoras y señores. Estos son también lemas que las empresas viven, en donde la cultura, el trato del ser humano, pero también la productividad del ser humano es importante. Aquí tenemos en Ritz-Carlton conceptos que vienen de empresas como Toyota, Quality at the Source. Ellos usaron indicadores de calidad. Y así también el mensaje que nosotros percibimos como un mensaje de los muchos que tenemos en nuestros cursos es: no podemos desconectar salarios de productividad. No podemos simplemente decir, vamos a disminuir los costos y así vamos a tener más productividad, ¿sí? Porque también el futuro en términos de competitividad no podría ser simplemente el modelo de bajos costos. Y si hacemos un modelo de bajos costos, por favor, lo hacemos en la manera correcta, ¿sí? Bajos costos no significa baja calidad. Y este es para la sesión de hoy, y me ha encantado que ustedes estaban participando muy bien en este momento, ¿sí? Con nosotros. Y parte de el co-founder de Ritz-Carlton, Schulze, dijo también, y nosotros vamos a discutir en estos cursos frases como estos que son provocantes: cuidar al consumidor no cuesta nada, ¿sí? Este es también en contra de la percepción de muchas empresas que dicen,
pero Customer Experience, invertir, no me funciona tanto, ¿sí? Yo quiero crear una experiencia con la automatización, que está también posible para ciertos segmentos. Pero si ustedes están interesados también en estos aspectos, están muy invitados de unirse a este curso que ofrecemos para también discutir estas frases provocantes como cuidar al consumidor no cuesta nada. ¿Sí? Juan Pablo. Sí, bueno, no, tal vez, Marcus, decir que si estamos hablando entonces de cuidar al consumidor y que esto sale gratis precisamente por todo esto que estábamos diciendo y las eficiencias que se logran, decir que todo esto tiene que empezar, y al hablar de los empleados, tiene que empezar desde el mismo reclutamiento, ¿no? Asegurar esa calidad en el servicio y asegurar esa experiencia en el empleado es concebir desde el momento en que estamos haciendo ese reclutamiento de las personas y los profesionales, quiénes son los que queremos tener con nuestro equipo. Nuestro equipo es eso, nuestro equipo. Los empleados no son, y perdón que lo diga, pero a veces pareciera en algunas empresas que los empleados acaban siendo como enemigos de la organización, y es al contrario, somos con los que trabajamos y con los que estamos dando la mano para prestar un servicio y para poder generar un valor a la sociedad. Entonces, desde ahí, desde cuidar quién llega, cómo se desarrolla y cómo podemos ayudarlo a progresar y a que siga creciendo como ser humano, pues eso también va a ir en beneficio nuestro. Muchas empresas dicen, no, venga, es que yo los formo, les invierto, los tengo durante años y luego se van. Y los formé tan bien que los demás van y se los llevan. Pues hay alguien que decía por ahí que, no, pues digamos que es peor, bueno, es mejor formarlos y que se vayan, porque sería peor no formarlos y que se queden, ¿cierto? Es decir, si nosotros no nos damos realmente a la tarea de poder concebir a las personas que trabajan con nosotros como los que de verdad pueden ser artífices de algo que diferencia, de algo que es distinto, entonces creo que no tenemos claro el panorama. Aquí la invitación es precisamente a eso. Si queremos dar una buena experiencia a ese consumidor, comencemos por empezar a plantearnos cuál es la experiencia de cada uno de nuestros empleados, comencemos por plantear quiénes son las personas a las que estamos invitando a trabajar con nosotros y cómo estamos ayudándolos a desarrollarse para que siendo o estando bien, ellos puedan ser los artífices realmente de dar un servicio, una experiencia al consumidor excepcional. Entonces, creo que con esto, por el tiempo, se nos fue muy corto, pero agradezco mucho también, como decía Marcos, la participación de todos, porque eso enriquece y hace que esto no sea simplemente aquí no sé, un monólogo, o bueno, estando los dos, un biólogo sería en este caso, Marcos, no sé. Bueno, una charla aquí entre los dos, simplemente por tener un espacio mucho más de compartir con ustedes. De verdad les agradecemos mucho. No sé, Angie, ¿tú quieres comentar unas cosas también, cierto? Sí, profesor Juan Pablo, muchísimas gracias. Entonces, reiterarles igual el agradecimiento por habernos acompañado en este webinar. Como el profesor Marcos les alcanzó a mencionar, les quería comentar que este webinar en realidad fue una invitación directa de un curso que tenemos actualmente en la oferta de Executive Education en la Facultad de Administración, que se llama Customer Experience Innovation, diseñando experiencias para entornos complejos. En este momento tenemos una cohorte que está próxima a empezar, que va a ser en modalidad 100% presencial, particularmente comienza el 17 de marzo. Vamos a tener estas sesiones presenciales miércoles y viernes. Les quiero compartir también que es una formación que dura 33 horas, 30 horas son de sesiones sincrónicas y 3 horas de trabajo autónomo, lo que implica que realmente lo que pudieron escuchar y compartir en este tiempo con el profesor Juan Pablo y el profesor Marcos es un abrebocas de la información a la que van a acceder y de los contenidos que van a abordar a lo largo de esta formación. Entonces, si están interesados en continuar aprendiendo más de este tema, en continuar esta conversación y seguir explorando esas herramientas que pueden implementar en sus labores profesionales, los invitamos a acompañarnos en esta formación. Les quiero comentar que tenemos una serie de descuentos que están vigentes también por si están interesados en acompañarnos. Si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes, va a tener acceso al 15% de descuento. Si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas, también tienen acceso a un descuento del 15%. Y si se inscriben en grupos de 5 o más personas, al 20%.
En este momento, Luisa Fernanda nos está acompañando desde el área de mercadeo en el chat. Allí les dejo la información por si están interesados en que los contactemos directamente para que nos puedan brindar sus datos a través del formulario que está registrado allí. O si desean escribirnos a nosotros, también están allí nuestras líneas de comunicación para poder acompañarlos en ese proceso de inscripción y en cualquier duda que surja durante este proceso. Reiterarles de nuevo el acompañamiento y darles, por supuesto, también las gracias al profesor Marcos y al profesor Juan Pablo por acompañarnos el día de hoy en esta charla. Muchas gracias a todos. Bueno, y una feliz tarde entonces para todos. Sí, obvio. Feliz Esperamos tarde para tener- todos. Sí. Igualmente, muchas gracias. Feliz tarde.